Hola, Sebastián, es un nuevo video para el canal de YouTube. Espero que estén muy, pero muy bien, señores. Como ustedes saben, el año 2025 nos trajo muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas malas. Depende de qué club seas, depende de cómo te trate la pelotita, depende si la pelota entró o no entró al arco. Pero sí hay jugadores que supieron hacer las cosas muy bien. Futbolistas que en el año 2024 o inclusive años anteriores estaban muy mal, lamentablemente no se les daba, inclusive estaban considerados acabados. Pero este 2025 son el ave fénix y volvieron a nacer. Jugadores que estaban y ahora están. Grandísimo video de Barack Feber. Pedri y Francisco Trincao fueron las dos jóvenes apuestas del FC Barcelona en 2020. Literalmente desde el primer partido fue evidente que con el canario el Barça había encontrado oro. No, sí, literal. Mientras que con el portugués le habían dado gato por liebre. Y Trincao fue un fraude absoluto en España. Se fue al Wolverhampton y no mejoró ni tantito. Luego volvió a la Liga Portuguesa, donde recuperó continuidad y cierto protagonismo, hasta que en esta última temporada la está rompiendo. se destapó por todos los cielos como la gran figura del Sporting. Sí, a la sombra de Víctor Gyökeres. Bueno, pero igual dale. Obviamente. 16 de los goles del sueco han sido asistencias del extremo portugués, que además por su propia cuenta anotó 10 goles esta temporada. Para ser extremos, números muy buenos. Magnífica, en que supo impulsar a los Leoes a su primer bicampeonato en más de 70 años. Mirá. Bournemouth no solo fue una de las gratas sorpresas de la ya casi finalizada Premier League, sino el equipo con el juego más vistoso de toda Inglaterra. ¿Será Dean Holsen? Su máximo goleador y su máximo asistidor ha sido Justin Kluivert. Sí, único de los pocos futbolistas que jugó en todas las 5 grandes ligas de Europa, Gran dato ese. Con 13 anotaciones y 8 pases a gol en la temporada. Y eso que se desinfló terriblemente al final, pues Kluivert volvió a su sequía habitual y nada más pudo anotar un gol en los últimos 4 meses. Pero oigan, de todos modos, el neerlandés llegó a 13 goles. ¿Saben lo que es eso para un futbolista que ya pasó por la Eredivisie, la Serie A, la Bundesliga, la Liga 1, la Liga Española, la Premier League y que jamás de los jamases había alcanzado ni El mejor jugador del mes. siquiera los 10 goles en ningún equipo? Pues no queda duda que para sus estándares, No, muy bien. lo de Kluivert en la 2024-25 ha sido una temporada legendaria. 10. Messi. La 2018-2019 había sido la mejor temporada en la carrera de Ayoze Pérez, quien anotó 13 goles con el Newcastle United y fue fichado por el Leicester City para cubrir la venta de Riyad Mahrez. Bastante peso, ¿no? En su primer año con los Foxes, el español marcó 8 goles. En su segunda campaña, la mitad, 4 goles. En su tercera y última temporada, la mitad de la mitad, 2 goles. 2 goles, qué burro. Nada más. Ayoze volvió a la Liga Española y anotó 4 goles en su primera temporada con el Real Betis. En su segundo año duplicó esa cifra, 8 anotaciones. Bueno. En 2024 lo fichó el Villarreal por 4 miserables milloncitos de euros y el atacante canario de 31 años se destapó con cifras sin ningún tipo de precedente en el resto de su carrera. Ayoze sumó 22 goles y no fueron más, solamente porque el Villarreal no jugó este año competiciones europeas y Ayoze limitó su incontenible Solo goles en Copa del Rey y Liga Española. y repentino apetito únicamente a partidos de Liga y Copa del Rey. Exacto. Tras tomarse un año sabático, David De Gea David De Gea, ¿se acuerdan? ¿Cómo se habló en el mercado pasado? ¿Qué va a hacer De Gea? Va a Arabia, va acá, va allá, va acá. Al final no fue a ningún lado. Dijo, bueno, me quedo un año tirado en la cama con mi hija. con el único equipo más o menos relevante de Europa que puso una oferta sobre su cama. Su estado de forma
era una absoluta incógnita porque sus últimos años en el Manchester United ya de por sí no eran lo que se dice sinónimo de consistencia y seguridad. Agréguele un año entero sin jugar ni entrenar. Y la verdad es que la Fiorentina se la jugó con el portero español, pero le salió muy bien. De Gea ha ofrecido liderazgo y experiencia. Y sí, es un arquero con 13 años de Premier League más o menos. Me parece que en el 2011-2012 estaba en el Atleti. Pero después, ya en la Champions 2013 no estaba De Gea. A un equipo Estaba Courtois. joven, además de atajadas espectaculares partido tras partido que lo han convertido indebatiblemente en uno de los mejores porteros de la Serie A. 8. Otro jugador que poéticamente volvió a nacer en la cuna del Renacimiento es Moise Sí, Moise Kean, amigo, terrible. Kean. Kean debutó en el lejanísimo 2016 para ¿Se acuerdan que sea dupla con Cristiano Ronaldo en la Juve? convertirse en el futbolista más joven de la historia de la Juventus y el primero nacido en los años 2000 en jugar en una de las ligas interesantes de Europa. Pero, como dijo el arriero, no hay que llegar primero. Hay que saber llegar. Y Kean tardó 9 años en saber llegar. Y lo hizo así de la nada, porque en la temporada 2021-2022 Kean jugó 42 partidos y metió 6 goles. En la 2022-23 disputó 40 juegos y anotó 8 goles. No disputa muchos partidos, amigo, juega mucho. En la 23-24 apareció en 20 encuentros y no firmó ni un ¡No! maldito gol. De todos modos, la Fiorentina se animó a pagar 13 millones de euros por 13 millones por un jugador que no hizo goles. Es una apuesta tremenda, ¿eh? él. Y vaya si no se arrepintieron el primer día, cuando se pusieron originales en su presentación y encargaron un precioso inflable para que su nueva estrella empezara a recuperar ¡Erra todo! la puntería, sin tomar en cuenta que lejos de dar en el blanco, en 4 intentos, el pobre hombre no fue capaz ni de levantar la pelota. Sin embargo, desde el primer partido, Kean no ha parado de meter goles. Algunos de ellos santos recontragolazos ¡No! dignos del premio Puskás. Así, hasta llegar a 24 goles en 43 partidos. ¡Uepa! 18 de esos goles en la Serie A, donde Kean es sublíder de goleo. Número 7, el bicho. En 2019, Real Madrid pagó 60 millones de euros por Luka Jovic. Resultó uno de los fichajes más desastrosos en la historia del club. El delantero fue cedido de vuelta al Eintracht Frankfurt Después metió Milan, fue cambiando, ¿no? y no pudo levantar cabeza. Aunque todavía tenía años de contrato por cumplir, el Madrid mejor se lo regaló a la Fiorentina y ni siquiera ahí Jovic logró destacar mucho que digamos. En 2023, el Milan vio una oportunidad de llevárselo gratis y ¿por qué no? No tenía nada que perder. El serbio fue jugando menos y menos hasta que literalmente nos olvidamos de su existencia. Cuando Álvaro Morata decidió marcharse al fútbol turco en el mercado de invierno, el Milan fichó a Santiago Jiménez para competir con Tammy Abraham por el puesto de centro delantero. Muy bien. Pero al final, ni uno ni otro. Acabó siendo Jovic la impredecible apuesta de Sergio Conceição y se convirtió en el inesperado héroe de las semifinales de Copa Italia contra el Inter de Milán. Aunque todavía es más que válido sospechar que estas últimas semanas de resurrección han sido una rareza y que Jovic pronto volverá al olvido, su repentino renacer, dure lo que dure, ha sido innegable. PSV Eindhoven hace milagros con futbolistas jóvenes como Xavi Simons, maduros como Mario Götze, ya en las últimas como Luke de Jong. Jong, y totalmente acabados como Ivan Perisic. El legendario mediocampista de 36 años se lesionó en el Tottenham Hotspur un par de temporadas atrás y su regreso fue tan decepcionante que tras un solo año el club londinense acabó regalándolo al equipo de su lejana infancia, el Hajduk Split.
Lejos de arrasar en la liga croata, Perisic se limitó a jugar 12 partidos Poquito. y firmar un gol y 0 asistencias, el acabose total. Pero el PSV Eindhoven quiso probarlo. Perisic jugó 35 partidos ¡Oh! en Países Bajos. Anotó 16 goles y puso 11 asistencias. Para un extremo medio carrilero es tremendo, ¿eh? 6 de esos goles fueron en las últimas 5 jornadas. El croata es el héroe principal que hizo posible la remontada con la que el PSV selló el bicampeonato de la Eredivisie ante el increíble colapso del Ajax, que en solamente un mes perdió 10 puntos de ventaja. Uf. ¡Qué terriblemente desesperado tenía que estar Real Betis para darle una oportunidad a Anthony en Anthony. Mr. Aura. la ventana El jugador del pueblo. invernal de transferencias? ¿A quién podía ocurrírsele perder el tiempo intentando recuperar a un futbolista convertido en un meme andante en el Manchester United? Pues se le ocurrió a Manuel Pellegrini, a quien dentro de todos los milagrosos rescates que ha logrado en su carrera, hay que apuntarle esa mención especial por haberse animado a vestir de verde y blanco al Anthony del Ajax y no a quien convirtieron en piltrafa en el United. El extremo brasileño abanderó la resurrección del Betis en la segunda vuelta de la liga. Sí. Lo llevó de la mano hasta la final de la Conference League y a falta todavía de 2 partidos suma 8 goles y 5 asistencias. En 3 meses y medio casi iguala las estadísticas que le llevó 2 años y medio sumar En el United, claro. en su tortuoso paso. Aparte son todos golazos, aparte, chicos. Hay que decir eso, ¿eh? Todos los goles de Anthony en el Betis son todos golazos. Lamentablemente perdió la final con el Chelsea. Duro, pero bueno, es así. por Lo Inglaterra. pasó por encima del Chelsea 4-1. En la temporada 2023-2024, Mason Greenwood fue capaz de relanzar una carrera que tras 18 meses de inactividad, Tras acusaciones de violación, Mason Greenwood sale de la cárcel. uno de ellos Terrible, boludo. encarcelado, parecía ya imposible de salvar. El Getafe, sin embargo, puso a la joya del Manchester United de vuelta en el mapa con 10 goles en 36 partidos, que para sus circunstancias ya parecían muchos. Pero este año, Greenwood en el Olympique Marseille fue más allá. Mucho más allá. Visto lo visto en el Getafe, el club francés invirtió 26 millones de euros Bastante, ¿eh? Por un jugador que literalmente estuvo preso. en el extremo derecho inglés de 23 años. Y en Marsella, Greenwood despertó para siempre con 21 goles en la Ligue 1, suficientes para consagrarse campeón de goleo, empatado. Mirá vos, boludo, empató contra el PSG del casi triplete, ¿no? Veremos. Ferran Torres es Sí, otro pero una locura lo de Ferran, una locura. crack durmiente que de repente despertó esta temporada. Ferran irrumpió como profesional en la 2017-2018. Correcto. El novato firmó 0 goles y 2 asistencias. Al siguiente año con el Valencia, Torres aportó 3 goles, 2 asistencias. A la tercera temporada, su producción incrementó tímidamente a 6 anotaciones y 8 pases a gol, suficientes para convencer al Manchester City, donde marcó 13 goles y firmó 3 asistencias en su primera y única temporada completa. La siguiente, estamos ya en la 2021-2022, Torres marcó 7 goles y sirvió 6 pases a gol, defendiendo Y así medio pagó el Barça casi 50 millones por él, ¿no? la camiseta del City en el primer semestre y la del Barça en la segunda vuelta. Su primer año completo con el Barcelona se saldó en 7 goles, 3 asistencias. Su segunda temporada, 11 goles y 4 asistencias. Y ahora sí, abróchense los cinturones, porque este año Ferran Prepárense, amigo, ¿eh? Es el suplente más goleador de la 5 de Europa. Torres dejó de ser esa máquina falladora de goles claros para transformarse en un suplente de lujo que marcó 19 goles ¡Oh! y 7 asistencias en 45 partidos, 19 de ellos como titular. Torres
Claro, 19 continuos, o sea, más suplente que titular. Una locura. No se hizo bueno de la noche a la mañana, ya era un crack, Trabajo duro, trabajo duro. pero las fallaba todas. Lo que necesitaba era confianza. Con la confianza Tiburón. llegó la puntería, y con la puntería la solución a todos sus males. Aparte, el Barça lo utilizó muchísimo, chicos, durante la temporada. Lo usó en un partido de extremo, lo usó también atrás del 9, lo usó de doble 9, lo usó de único 9, reemplazando a Lewandowski, tanto en partidos de Liga, en Copa, en Supercopa, en Champions. Sí. También fue campeón de Europa con España. Y Rafinha no se fue del Barcelona esta temporada, No, esto es una locura, amigo. Es una locura. es por 3 motivos. Uno, Hansi Flick, lo de Nico Williams. porque el Barça no pudo comprar a Nico Williams, ese número 11 con el que tanto soñaba. 2, porque ningún equipo ofreció suficiente dinero por el brasileño. No, supuestamente sí tuvo una oferta grande de Arabia, pero Rafinha la rechazó. Y 3, porque Hansi Flick impidió que se marchara. El tiempo, 22 asistencias y 34. ¡Oh! Literalmente es el jugador con más goles y asistencias de las 5 grandes ligas de Europa. Terrible lo de Rafinha, Para mí es top 3, top 4 mínimo candidato a Balón de Oro, 4 goles le dieron la razón en una temporada de ensueño. Pero no solo son las estadísticas, sino los rivales. No, los rivales, los goles, los momentos, las competiciones. Los momentos de cada partido en que Rafinha apareció justo cuando más se le necesitaba. Este año, Rafinha estuvo a la inalcanzable altura de Romario, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho y todas y cada una de las míticas R's brasileñas que han desfilado por el Barcelona. No, se convirtió en el futbolista brasileño con mayor cantidad de goles en una sola edición de Champions League. Se convirtió en el futbolista junto con Cristiano Ronaldo en mayor aportación de goles en una sola edición de Champions League también, Más Terrible. aún, Te sé que tiene más partidos, pero es una realidad también igual. Rafinha en esta Champions League contribuyó directamente en más de 20 goles del equipo, algo que ni siquiera Lionel Messi logró nunca. De un día a otro pasó de ser un jugador promedio y prescindible a un incuestionable candidato a ganar el Balón de Oro. No, terrible. Puesto número 1. A ver, el que estaba más acabado y este 2025 lo mandó al cielo. Creo yo que ya sé quién es y empieza con D y termina en Embelé. Edin Dzeko, ¡No! Chris Smalling, ¡No! Christian Pulisic, Henrik Mkhitaryan, Ademola Lookman, Olivier Giroud, la lista de futbolistas que no lograron triunfar en la Premier League y que ¿Isaac? después la rompieron en el calcio es tan amplia Que la rompió en la Premier y la rompió en el calcio. ¿De quién hablan? ¿De quién hablan? ¿De quién hablan? ¿De quién hablan? pero ¡No! McTominay. el resurgir de Scott McTominay, amigos, ese es otro boleto. Es verdad que ya en su última temporada en el Manchester United, el escocés se había soltado el pelo con 7 goles que, viniendo de un mediocampista que nunca había metido más de 4, ya parecían fantásticos. El caso es que en el Napoli, McTominay lleva 11 goles tan solo en su primera temporada en la Serie A. Y en cuanto a pases a gol, el mismo que jamás en su carrera había firmado más de una asistencia por temporada, ahora lleva 6. Pero más allá de las estadísticas, es su implicación en cada momento de cada partido lo que hace de McTominay el candidato número 1 a jugador más valioso del calcio en la temporada. Literal, fue Serie A de season. 100%, mejor jugador de Serie A. 2024-2025. Una temporada que, salvo hecatombe en la última jornada, se saldará con un inesperadísimo scudetto para el Napoli. Sí. Que no tiene explicación. Lo único que podemos asegurar es que sin la aportación de McTominay, el milagro que se cocina en Italia habría sido imposible. A ver, jugadores bonus, Tras ganar la Premier League en 2016, Claudio Ranieri acumuló 9 años de tropiezo en tropiezo en tropiezo. 8 meses después
de haber conseguido la hazaña más increíble en la historia del fútbol moderno, el entrenador italiano fue despedido del Leicester City en febrero de 2017, dejando al campeón de Inglaterra a un punto de puestos de descenso. Su primer trabajo post-Leicester fue en el Nantes, donde Ranieri ganó 15 partidos y perdió 16. Luego volvió a la Premier League. Con el Fulham ganó 3 partidos y perdió 11. A continuación, fue nombrado técnico interino de la Roma en 2019. Ahí ganó 6 y perdió 2. Luego apareció en la Sampdoria. 27 victorias, 32 derrotas. El Watford le dio una oportunidad más en la Premier League. Ranieri ganó 2 partidos y perdió 11. ¡Uf, Dios! En 2024 se retiró con honores en el Cagliari y por fin con saldo positivo de 22 victorias y 21 derrotas. Pero el retiro de Ranieri duró 4 meses porque la Roma, en estado de pánico, llamó a su puerta por tercera vez en su carrera. Era el mes de noviembre y la Lupa ya había despedido a 2 entrenadores, Daniele Rossi e Ivan Juric. Tras 14 jornadas disputadas, estaba en el lugar número 15, 2 puntos por encima de la zona de descenso. Fue entonces cuando el veterano entrenador encontró la capa de superhéroe que tenía casi 10 años extraviada. Desde entonces no ha habido en Italia mejor equipo que la Roma. Victoria tras victoria tras victoria, ha escalado hasta llegar al 5º puesto. Y de cara a la última jornada de la Serie A, ese equipo que estaba a 2 puntos del descenso, ahora mágicamente está a 1 punto, pero de volver a la Champions League. Tremendo lo de la Roma, chicos, Lamentablemente, Chat no pudo llegar a la Champions. Se quedó un puesto de Europa League, pero igual, tremendo. Volver a la Champions League tras 7 años sin haber podido quedar entre los 4 primeros. Me gustó porque fue una especie de jugadores y por último un bonus track con un entrenador. Grandísimo video espectacular de Barak. Y sobre todo, chicos, primero dejarle su like, su comentario. Agradecerle a Barak por dejarme ver su video. Y también, chicos, díganme qué piensan, amigo. ¿Qué jugador? ¿Se olvidó alguno de Barak? ¿Algún top? Nos hablamos de alguno, chicos, de ese jugador que no era considerado por nadie, que estaba medio acabado, en las ruinas, en las sombras, en la fosa. Y ahora está en la cúspide, en el cielo. Todos hablan de él. Muchos casos, señor, lo importante en la vida es nunca rendirse y confiar que las cosas van a volver a salir bien. Suscríbanse, dejen su like, su comentario. Los quiero mucho. ¡Chao, chao!